Hola, soy el ingeniero Moreno y vamos a seguir con esta serie de videos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de componentes neumáticos y vamos a pasar a nuestra siguiente cámara para ir explicando esto. Aquí tengo posicionada una electroválvula. Esta electroválvula, lo que les puedo decir o lo que les quiero decir de esta electroválvula es que es una válvula de propósito general. ¿Qué cosas debo de conocer antes o durante la selección de mi electroválvula? Lo primero es el tipo de fluido que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos usar aire, agua, vapor, aceites u otros tipos de fluidos. Estos son los más comunes. Ahora, ¿qué otra cosa debo de saber? El puerto de conexión con el que voy a trabajar, que en este caso yo lo tengo de un cuarto NPT. NPT es la rosca, pero también pueden ser RC y pueden ser BPS. Después, la medida de mi puerto. Un cuarto de pulgada, 6 milímetros, 12 milímetros, 3 cuartos, media pulgada, y hay un montón de puertos. La otra, mi puerto de conexión o mi conector conductor. Yo recomiendo mucho que usen el conector tipo DIN, porque ese tipo de conectores lo que hacen es que nada más los quitas y los pones sin necesidad de andar cambiando la válvula completa. Este es mi conector tipo DIN. Entonces, cuando queramos reemplazar la válvula, tenemos nuestro conector. Nada más quitamos el tornillo, cambiamos el conector y ponemos una válvula nueva. Ahora, por ejemplo, esta válvula viene integrada con la bobina. Este es otro dato que debemos de conocer. El voltaje de alimentación, que es muy parecido al de los relevadores. Son voltajes fijos. Pueden ser en directa, pueden ser en alterna, pero siempre son voltajes fijos. Y los más comunes son 24 volts, 48 volts, 110 y 220 volts. ¿Qué otra cosa? La presión de trabajo. Eso es muy importante. A la hora de seleccionar nuestra electroválvula tenemos que saber cuál es nuestra presión de trabajo. Por ejemplo, esta tiene una presión diferencial de 0P6. ¿Qué significa? Que la presión de mi puerto de entrada debe por lo menos tener 0P6 para que pueda activar. ¿Qué pasaría si yo elijo, por ejemplo, una válvula de 10P6? Lo que necesitaría es tener en mi entrada una presión de 10 PSI para que pueda abrir la electroválvula. Si no tengo esa presión, jamás va a abrir, porque usan esa misma presión para poder accionar el resorte que viene por la parte de adentro. Bueno, no sé si estoy omitiendo algo más de información, pero esto es algo muy general y esto es lo que tú debes de saber antes de poder elegir una electroválvula. Ahora, vamos a ver que tenemos otro tipo de electroválvulas. Estaba olvidando algo. Esta electroválvula nosotros las conocemos como 2 vías, 2 posiciones. ¿Qué significa 2 vías, 2 posiciones? Un puerto de entrada, un puerto de salida, son 2 vías, y 2 posiciones está cerrada cuando no está energizada y está abierta cuando está energizada. Incluso puede ser normalmente abierta, y entonces cuando tú la energizas se cierra la válvula. Eso es lo que significa 2 vías, 2 posiciones. Ahora, también por acá tenemos otro tipo de electroválvula, pero esta es una válvula de 3 vías, 2 posiciones. ¿Por qué la llamamos 3 vías, 2 posiciones? Una entrada, una salida y un exhaust. Y estas válvulas normalmente las ocupamos con fluidos de aire y las usamos básicamente, o muy común, las usamos para controlar pistones de simple efecto. ¿Por qué de simple efecto? Porque nosotros nada más necesitamos meter el aire por uno de los puertos y cuando lo despejemos a la atmósfera, el pistón va a regresar a su posición contraído o extraído, como lo tengamos configurado. Pero este tipo de válvulas de 3 vías, 2 posiciones son muy comunes para aplicaciones neumáticas. Ahora, entrando a esto, tenemos un pistón. ¿Qué cosas debo de conocer de mi pistón? Primero, el diámetro de mi émbolo, el diámetro de mi pistón, el que está dentro. Eso nos va a servir para poder seleccionar la presión de trabajo. Ahora, casi todos los pistones, o es muy común que todos trabajen a 1 megapascal, que son 145 PSI. Entonces, la carrera máxima, el diámetro del émbolo, la presión de trabajo es lo que debo de saber, y el material, por ejemplo, este es aluminio, cuerpo de aluminio. También hay cuerpos plásticos, hay cuerpos de acero inoxidable y otros metales, pero estos son los más comunes. Ahora, por ejemplo, también tenemos este tipo de pistón. Este tipo de pistón es igual cuerpo de aluminio, es de vástago más largo y es de émbolo más pequeño. Ahora, este pistón es de doble efecto. ¿Qué significa? Que yo necesito una presión de entrada para contraerlo y una presión de entrada para extraerlo. Y para ese tipo de pistones de doble efecto necesito una válvula de 5 vías. Esa sería mi válvula de 5 vías. Esta es una válvula de 5 vías, 2 posiciones. ¿Qué significa eso? Tenemos un puerto de entrada, 2 puertos de salida y 2 puertos de exhaust.
Y esta válvula la usamos normalmente para controlar pistones de doble efecto, como este que tenemos aquí. Miren, por ejemplo, también este es otro tipo de válvulas, y este es igual una electroválvula, pero es de tipo miniatura, que es para alta presión, pero estas son de acción rápido, entonces su conmutación es súper rápida, de 10 milisegundos, 20 milisegundos, y estas normalmente se usan para procesos de control de presión específica. Por ejemplo, si yo quiero controlar 10 PSI, 20 PSI o 30 PSI, con este tipo de electroválvulas la podemos hacer. Ahora, cuerpos, o tenemos muchas formas de encontrar los tipos de válvulas, porque hay muchos tipos de cuerpos. Por ejemplo, aquí me traje una bobina, porque también hay electroválvulas que te venden el puro cuerpo de la válvula, más la bobina de conducción, que la puedes seleccionar por voltajes, más el tipo de conector. Ahora, tipos de conectores vamos a encontrar los conduit, que son como los que tenemos para los tubos, los DIN, que son estos, y los que vienen con los cables integrados. Yo recomiendo que usemos conectores DIN, son muy amigables y cumplen con muchas normativas. Ahora, por acá también me traje un regulador. ¿Se acuerdan que les platicaba que estos pistones soportan 145 PSI o 1 megapascal? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un suministro de alta presión que normalmente está cerca de los 600 PSI, entonces yo debo de colocar un regulador. Si yo dejo pasar los 600 PSI, primero vuelo mi válvula y segundo reviento mi pistón. Entonces, para eso tengo mi regulador de presión. ¿Qué significa eso? Que voy a tener una presión de entrada de hasta 600 PSI y la voy a bajar hasta 145 PSI, que es lo máximo que van a soportar mis componentes neumáticos. Y para eso tenemos este regulador de presión. Hay reguladores de presión de alta, de baja, de precisión. Hay también incluso para hidráulica, para aceites y para agua. Bueno, acá por ejemplo también tengo otro tipo de válvulas. Esta es una válvula manual, pero es de 3 vías, 2 posiciones, que se asemeja a esta. Entonces, si yo quiero accionar mi pistón de forma manual, necesitaría poner un tipo de válvula de estas. Conecto mi suministro por esta parte, la entrada de mi suministro, del otro lado conecto mi pistón y aquí mismo traigo un barrenito por acá abajo para que mande el exceso o el exhausto hacia la atmósfera. Bueno, esta es una válvula manual y es neumática también. Hay unas que vienen también con cheque integrada. Ahora, conexiones o racores, así les llaman por muchos lados. Estos racores sirven para podernos conectar al tubo de media, al tubing, a los tanques de aire comprimido, para ponerlo a nuestros pistones. También hay tipos de reguladores, hay reguladores de entrada por un lado, salida por otro, hay válvulas check. Bueno, N tipo de racores, estos son los que manejamos. Los más comunes son los de medidas estándar aquí en México y los milimétricos, que son más europeos. Como por último me gustaría hablar un poquito de estos instrumentos de medición. ¿Se acuerdan que les platicaba del regulador? ¿Cómo sé qué presión de salida voy a estar suministrando? Pues eso lo voy a hacer con este manómetro. Este manómetro es para este regulador exactamente con un puerto de 1/4 NPT. Ahora, este manómetro tiene un alcance. Por ejemplo, este es de 160 PSI y también tiene una resolución. ¿Qué significa la resolución? Que es la parte más pequeña que yo puedo ver. Por ejemplo, en este lo tengo de 5 PSI. Entonces yo solamente puedo ver cada 5 PSI el valor de mi presión. Entonces 5, 10, 15, 20, 30, hasta 160. Pero hay unos más específicos, hay unos de más tamaño. ¿Qué otra cosa debo de saber a la hora de seleccionar mi manómetro? Mi puerto de conexión, si es posterior o es inferior. Por ejemplo, en este tenemos un puerto inferior. Y también depende el tipo de aplicación que le vayamos a dar a mi manómetro, vamos a ponerlo, lo vamos a seleccionar como seco o con un tipo de glicerina o algún tipo de aditamento. Este tipo de glicerinas son para que no tengamos vibración y nuestra lectura sea más exacta. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería decir acerca de estos componentes neumáticos. Me da mucho gusto poder hablar con ustedes de estos temas. Recuerden que soy el ingeniero Moreno, los invito a que sigan la página de Mex Electronic. Les voy a dejar mi contacto en la descripción y búsquenme para más consejos.